Hay momentos en la vida que deberían ser perfectos, libres de crueldad, libres de rencor. Se supone que el día de una boda es uno de esos momentos. Para Isabel, caminar hacia el altar fue un sueño que había estado gestando durante 28 años. El delicado encaje de su vestido reflejaba la luz que se filtraba a través de las vidrieras mientras ella daba cada paso más cerca de lo que creía que sería su feliz para siempre. Pero no todos los que estaban en la iglesia ese día estaban allí para celebrar su alegría. Los susurros comenzaron antes de que llegara al altar. Una risa apagada desde la tercera fila, luego otra. Cuando Isabel llegó a su futuro esposo Miguel, las risas aisladas se habían convertido en una inconfundible ola de risitas que inundó la ceremonia por lo demás solemne. «¿Qué está pasando?», le susurró a Miguel, con la voz temblorosa mientras agarraba con más fuerza su ramo. La confusión en sus ojos era igual a la de ella, pero también había algo más allí, reconocimiento, luego horror, cuando miró a sus amigos en la primera fila. Fue entonces cuando Isabel lo vio. Su teléfono vibraba sobre la mesita al lado del altar donde lo había dejado después de tomarse fotos con sus damas de honor. Notificación tras notificación iluminaban la pantalla mientras llegaban mensajes. En ese momento, supo que algo terrible estaba sucediendo, pero la ceremonia continuó. Con manos temblorosas, intercambió votos con Miguel mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. No fue hasta la recepción que Isabel se enteró de la verdad. Una vieja foto había resurgido, una de su adolescencia, cuando luchaba con su peso y un acné severo. Alguien la había desenterrado, la había editado junto a su retrato de bodas y la había compartido en el chat grupal de la boda con un cruel título: «¿Qué tan desesperado debe estar? El dinero realmente compra belleza». El culpable no fue difícil de identificar. Carlos, el amigo de la infancia de Miguel, nunca había aprobado a Isabel. Siempre había hecho comentarios sarcásticos sobre sus antecedentes, insinuando que ella solo estaba detrás del dinero de la familia de Miguel. Ahora estaba sentado en la mesa principal, con el teléfono en la mano, sonriendo con sorna mientras los invitados revisaban sus mensajes con una sorpresa mal disimulada. Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. El hermoso lugar con sus luces centellantes y arreglos florales de repente se sintió sofocante. La felicidad que había llevado durante todo el día se desvaneció, dejando nada más que una vergüenza vacía. Se encerró en el baño, con el vestido de novia arremangado a su alrededor mientras se sentaba en el suelo y sollozaba en silencio. «¿Isabel?». La voz de Miguel llegó a través de la puerta después de lo que parecieron horas. «Por favor, déjame entrar». Cuando finalmente abrió la puerta, su rostro estaba enrojecido por la ira, los ojos enrojecidos. «Me encargué de eso», dijo simplemente, atrayéndola hacia sus brazos. Lo que Isabel no sabía entonces era lo que significaba encargarme de eso. Miguel había confrontado a Carlos públicamente, exigiéndole que se disculpara con Isabel frente a todos. Cuando Carlos se negó, riéndose de ello como si fuera una broma, Miguel había hecho algo completamente fuera de lo común para el hombre normalmente amable. Había golpeado a su más antiguo amigo la mandíbula, enviándolo a tropezones hacia la tarta nupcial. La recepción estalló en caos. Carlos fue escoltado hacia afuera, con la cara manchada de crema de mantequilla y sangre de su labio partido. Gritó promesas de venganza mientras los primos de Miguel lo arrastraban hacia la salida. «Esto no ha terminado», había gritado Carlos. «Te arrepentirás de elegirla a ella en lugar de a mí». La boda continuó con una energía extraña y eléctrica. Algunos invitados se fueron temprano, incómodos con el drama. Otros se unieron a la pareja, ofreciéndole apoyo y tranquilidad. Isabel y Miguel compartieron su primer baile en un piso salpicado de tarta caída, abrazándose más fuerte de lo que habían planeado. Lo que nadie podría haber predicho era lo rápido que el karma llegaría para Carlos, o lo completamente que lo destruiría. Dentro de las 24 horas posteriores a la boda, su vida comenzaría a desmoronarse de maneras que nadie podría haber imaginado. Su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaría, revelando secretos que había mantenido enterrados durante años. Isabel y Miguel partieron de luna de miel a la mañana siguiente, todavía conmocionados pero decididos a dejar atrás el incidente. No tenían idea de que mientras volaban hacia su destino de playa, Carlos estaba a punto de enfrentar las consecuencias, no solo de esta última crueldad, sino de toda una vida de ellas. El universo, al parecer, había estado llevando la cuenta todo el tiempo. Y finalmente había llegado el momento de ajustar cuentas. La mañana después de la boda, cuando Isabel y Miguel abordaron su vuelo a las Maldivas, Carlos se despertó con un fuerte dolor de cabeza y una mandíbula palpitante. Su apartamento estaba extrañamente silencioso, no había mensajes de felicitación de sus amigos por su broma, ni llamadas de los otros padrinos de boda que se habían reído con él.
Solo silencio y el amargo sabor del whisky caro persistiendo en su lengua. Agarró su teléfono, esperando alguna reacción, pero nada grave. Él y Miguel habían sido amigos desde que tenían 5 años, jugando al fútbol en las calles polvorientas de su barrio. Antes de que la familia de Miguel se hiciera rica con su cadena de restaurantes, antes de que Carlos se convirtiera en el hábil banquero de inversiones con la presencia perfecta en las redes sociales, habían sido inseparables. Seguramente un puñetazo en una boda no acabaría con 25 años de amistad. Pero mientras revisaba sus notificaciones, Carlos sintió el primer resquicio frío de pavor. Ni un solo mensaje de nadie de la boda. En cambio, su bandeja de entrada estaba inundada de alertas de su banco, su oficina y, lo más alarmante, su jefe. «Llámame de inmediato», decía el mensaje de texto de su supervisor. «Han surgido acusaciones graves». Carlos se sentó, repentinamente muy serio. ¿Qué acusaciones? Su mente repasó las posibilidades. ¿Alguien había presentado una queja sobre su comportamiento en la boda? La familia de Miguel, con su considerable influencia, ¿ya había hecho llamadas para dañar su reputación? La realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Mientras se duchaba y se vestía para una reunión de emergencia en su firma, Carlos no tenía idea de que al otro lado de la ciudad, 3 de sus antiguos clientes estaban hablando con las autoridades financieras. Clientes cuyo dinero había administrado mal en silencio, de cuyas cuentas había echado mano en momentos de tensión financiera. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que siempre las reemplazara antes de que alguien se diera cuenta, ocultas por declaraciones falsas y un encanto que desviaba las preguntas. Pero alguien se había dado cuenta. Y alguien había reunido pruebas. Al mediodía, mientras Isabel y Miguel se instalaban en su bungalow sobre el agua y publicaban sus primeras fotos de la luna de miel, todos sonrientes a pesar del drama del día anterior, Carlos era escoltado fuera de su edificio de oficinas por personal de seguridad. Sus objetos personales estaban en una caja de cartón, sus credenciales confiscadas, su carrera estaba prácticamente acabada. ¿Quién ha hecho esto?, le preguntó a su ahora ex jefe. ¿Quién revisó mis cuentas? Su jefa, una mujer que alguna vez lo había considerado su protegido, lo miró con fría decepción. La auditoría se programó hace meses, Carlos. El procedimiento estándar. Pero una vez que empezaron a buscar, sacudió la cabeza. ¿Cuánto tiempo pensaste que podría seguir así? La verdad era devastadora en su simplicidad. Ningún complot de venganza lo había derribado. Nadie lo había perseguido por la boda. El momento era mera coincidencia, o tal vez, como algunos podrían creer, el universo impartiendo su propia forma de justicia. De regreso en su apartamento, Carlos se sirvió otra bebida mientras su teléfono comenzaba a explotar con un tipo diferente de notificación. Amigos y familiares que habían visto su desgracia profesional en los canales de chismes de la industria. Antiguos colegas que se distanciaban. Y lo peor de todo, periodistas que le pedían comentarios sobre el creciente escándalo. Ni siquiera había tenido tiempo de ponerse hielo en la mandíbula magullada y su vida ya se estaba desmoronando a su alrededor. Y en algún lugar, en el rincón más oscuro de su mente, una voz susurraba que tal vez, solo tal vez, todo esto estuviera relacionado con las lágrimas que había hecho caer de los ojos de Isabel. 3 días después de su luna de miel, Isabel notó que Miguel revisaba su teléfono con más frecuencia, su expresión se oscurecía cada vez. Había estado tratando de dejar atrás el incidente de la boda, perdiéndose en las aguas cristalinas y las cenas románticas en la playa. Pero algo estaba claramente molestando a su nuevo esposo. ¿Está todo bien?, preguntó mientras descansaban en la terraza de su bungalow, el sol poniente pintando el cielo de brillantes naranjas y rosas. Miguel vaciló, con el pulgar flotando sobre la pantalla. No quería sacar esto a colación durante nuestra luna de miel, pero... Le entregó su teléfono. La pantalla mostraba una noticia, español, un artículo sobre un escándalo financiero en una de las firmas de inversión más prestigiosas de la ciudad. El nombre de Carlos aparecía de forma destacada, junto a palabras como fraude, investigación y abuso de confianza. «Oh, Dios mío», susurró Isabel, hojeando el artículo. «Esto ocurrió justo después de nuestra boda». Miguel asintió y tomó el teléfono. Aparentemente ha estado bajo investigación durante meses. Estaban esperando pruebas concretas. Se pasó una mano por el pelo, con el conflicto evidente en sus ojos. Sé que lo que te hizo fue imperdonable, pero crecimos juntos. Una parte de mí siente que debería acercarme. Isabel le tocó el brazo con suavidad. Deberías llamarlo si quieres. Lo que pasó en la boda no significa que tengas que abandonar una amistad de toda la vida. A pesar de sus palabras, una pequeña parte herida de ella se sintió reivindicada por los problemas de Carlos. Miguel hizo la llamada más tarde esa noche, saliendo a la terraza mientras Isabel se bañaba. Cuando regresó, su rostro estaba
Sombrío. No respondió, pero envió un mensaje de texto mientras hablábamos. Miguel le mostró el mensaje: ¿disfrutando de tu luna de miel mientras mi vida se desmorona? Supongo que ella lo vale. Espero que ambos estén contentos con lo que han hecho. Isabel sintió un escalofrío a pesar del calor tropical. ¿Cree que tuvimos algo que ver con esto? Ese es Carlos. Siempre buscando culpar a alguien más. Miguel arrojó su teléfono sobre la cama. Olvidémonos de él. Tenemos 5 días más en el paraíso. Pero el paraíso había sido manchado. Durante el resto de su luna de miel, la acusación de Carlos se mantuvo entre ellos como una barrera invisible. Cada vez que Isabel sorprendía a Miguel mirando a lo lejos, se preguntaba si estaba pensando en su amigo, si una pequeña parte de la resentía por interponerse entre ellos. De regreso a casa una semana después, regresaron a un mundo diferente al que habían dejado. Las noticias de la desgracia de Carlos se habían extendido por todo su círculo social. Sus teléfonos vibraban constantemente con mensajes de amigos y familiares que buscaban chismes u ofrecían apoyo. Los padres de Miguel habían llamado 3 veces, preocupados por cómo el escándalo podría afectar la reputación de su familia, dada la cercanía que había existido entre los chicos. Deberíamos cenar, sugirió Isabel una noche mientras deshacían las últimas maletas. Invita a todos los que se fueron temprano de la boda. Demuéstrales que estamos bien. Miguel estuvo de acuerdo y pasaron el día siguiente planeando una pequeña reunión. Algo informal, pero elegante para reiniciar la narrativa. Isabel estaba decidida a recuperar su historia, a no dejar que la crueldad de Carlos o su posterior caída definieran el comienzo de su matrimonio. La cena estaba prevista para el viernes por la noche. El miércoles, Carlos había sido acusado formalmente de mala conducta financiera. El jueves por la mañana, su rostro aparecía en la sección financiera de todos los periódicos importantes. Ese mismo jueves, mientras Isabel estaba eligiendo el vino para la cena, su teléfono sonó con un número desconocido. «Hola», respondió, balanceando las bolsas de la compra mientras buscaba torpemente las llaves. «Soy Isabel», una voz de mujer, vagamente familiar. «Sí, ¿quién llama?» «Soy Daniela, la hermana de Carlos». Isabel casi dejó caer su teléfono. Había visto a Daniela solo 2 veces, una vez en el cumpleaños de Miguel años atrás, y otra brevemente en la boda, donde había sido una de las pocas personas que se había acercado a Isabel con un abrazo genuino y cálidos deseos. «Daniela, hola. ¿Qué puedo hacer por ti?» Isabel logró abrir la puerta y entrar, con el corazón palpitando con fuerza. «Necesito hablar contigo sobre Carlos. En persona. Es importante». El primer instinto de Isabel fue negarse. ¿Por qué debería darle más tiempo a Carlos o a su familia? Pero algo en la voz de Daniela, una urgencia cruda, la hizo dudar. «Por favor», continuó Daniela en el silencio. «Sé que lo que te hizo fue horrible. Pero hay algo que tú y Miguel debéis saber». Acordaron encontrarse en un tranquilo café al otro lado de la ciudad en 2 horas. Isabel colgó e inmediatamente llamó a Miguel al trabajo, explicándole la extraña conversación. «No vayas sola», dijo, la preocupación evidente en su voz. «Te veré allí». El café estaba casi vacío cuando llegaron. Daniela estaba sentada en un reservado de la esquina, con los ojos enrojecidos y agarrando un sobremanila. No se parecía en nada a la mujer segura de sí misma de la boda, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo desordenada y su habitual maquillaje impecable. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaban en la cabina frente a ella. «Especialmente después de todo». «¿De qué se trata esto, Daniela?», preguntó Miguel, su tono más amable de lo que Isabel había esperado. Daniela empujó el sobre por la mesa. «Carlos intentó suicidarse anoche». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y terribles. Isabel sintió que Miguel se ponía rígido a su lado. «¿Qué?», susurró. «Está bien. Físicamente, al menos. Lo encontré a tiempo». La voz de Daniela se quebró. «Lo tienen bajo observación en el hospital. Pero antes de que le quitaran el teléfono, me envió esto y me dijo que te lo mostrara». Miguel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había impresiones de correos electrónicos, extractos bancarios y lo que parecían capturas de pantalla de conversaciones de texto. «No entiendo», dijo Isabel, mirando los documentos. «Sigue leyendo», instó Daniela. Mientras hojeaban los papeles, apareció una imagen inquietante. Alguien había estado persiguiendo sistemáticamente a Carlos durante meses, plantando pruebas, redirigiendo fondos, creando un perfecto rastro de mala conducta financiera. Las páginas finales eran capturas de pantalla de un correo electrónico anónimo enviado a Carlos apenas horas antes de su intento de suicidio. «¿Cómo se siente perderlo todo, tal como intentaste hacer sentir a Isabel el día de su boda?».
¿Te reíste de ella entonces? Nadie se ríe ahora. Isabel se sintió enferma, su reivindicación anterior se convirtió en horror. Alguien le hizo esto por lo que pasó en nuestra boda. Daniela asintió, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Él cree que fueron ustedes dos. Eso es una locura, dijo Miguel, con el rostro pálido. Nunca. Lo sé, interrumpió Daniela. Es por eso que estoy aquí. Carlos no me escuchará, pero podría escucharte a ti. Alguien está ahí afuera con un serio rencor, alguien lo suficientemente hábil como para incriminarlo y destruir su vida. Y me temo que no han terminado. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabel, con un frío terror instalándose en su estómago. Daniela sacó su teléfono y les mostró un mensaje de texto que había recibido esa mañana de un número desconocido. Carlos era solo el comienzo. Los novios eran los siguientes. Isabel y Miguel intercambiaron miradas horrorizadas. Su boda perfecta, manchada por la crueldad. Su luna de miel, ensombrecida por la noticia de la caída de Carlos. Y ahora esto, una amenaza de un enemigo desconocido que ya había demostrado su voluntad y capacidad para destruir una vida. ¿Quién haría esto?, preguntó Miguel, pasándose las manos por el cabello con frustración. ¿Quién llegaría tan lejos? Daniela negó con la cabeza. Carlos se ha ganado muchos enemigos en su carrera, pero esto se siente personal. Alguien en tu boda que vio lo que pasó y decidió tomar la justicia en sus propias manos. Cuando salieron del café, la tarde soleada de repente pareció ominosa. Isabel agarró el brazo de Miguel, escudriñando los rostros de los transeúntes, preguntándose si su misterioso vengador los estaba observando en ese momento. Su cena era en menos de 24 horas. Todos sus amigos estarían reunidos en un mismo lugar. Incluida, potencialmente, la persona que había orquestado la caída de Carlos y que ahora los amenazaba. Deberíamos cancelar, dijo Isabel cuando llegaron a su coche. Miguel abrió las puertas, pero no entró. No. Esta podría ser nuestra única oportunidad de averiguar quién está detrás de esto. Su expresión se endureció. No voy a dejar que alguien más tome el control de nuestras vidas. Tendremos cuidado, pero afrontaremos esto de frente. Esa noche, apenas durmieron. Isabel permaneció despierta, repasando la boda en su mente, tratando de recordar quién había estado allí, quién había presenciado la crueldad de Carlos, quién podría haber tomado la iniciativa de ejecutar una venganza tan elaborada. La lista de posibilidades era inquietantemente larga. Por la mañana, cuando comenzaron los preparativos para la cena, Isabel sintió que estaba preparando una trampa en lugar de una reunión social. Cada timbre, cada notificación en su teléfono la hacía saltar. La amenaza se cernía sobre ellos como una nube de tormenta lista para estallar. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a Miguel una última vez mientras arreglaban las flores para el centro de mesa. Él tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Quienquiera que esté haciendo esto quiere que tengamos miedo. Quieren controlarnos a través del miedo, como Carlos intentó controlarte a ti a través de la humillación. No les daré ese poder. Sus palabras la fortalecieron. Español resolución. Juntos, afrontarían lo que viniera después. Pero a medida que se acercaba la hora de la cena e Isabel se maquillaba con manos temblorosas, no podía quitarse de encima la sensación de que al caer la noche, nada volvería a ser lo mismo. Los invitados empezaron a llegar a las 7. Cada timbre hacía estremecerse a Isabel, cada rostro familiar ahora llevaba la sombra de la sospecha. Lo saludó con sonrisas practicadas, aceptando las felicitaciones por la boda y los comentarios comprensivos sobre ese horrible asunto con Carlos con la misma gracia. Miguel se mantuvo cerca de ella, su mano a menudo encontraba la parte baja de su espalda, un gesto de apoyo que la calmaba. Habían acordado no mencionar la amenaza a nadie todavía. Primero, necesitaban observar, estar atentos a cualquier comportamiento inusual o comentarios que pudieran revelar a su misterioso vengador. La feliz pareja. Elena, la prima de Miguel, entró con su esposo Roberto. Besó las mejillas de Isabel y puso una bolsa de regalo en sus manos. Un pequeño detalle para tu nuevo hogar. Nos sentimos muy mal por irnos antes de la recepción. Isabel aceptó el regalo con una sonrisa genuina. Elena había sido una de las primeras en notar su angustia en la boda, ofreciéndole apoyo silencioso en el baño después del incidente. Gracias por venir esta noche. Significa mucho. Mientras Elena se dirigía a saludar a los demás invitados, Miguel se inclinó cerca del oído de Isabel. ¿Notas algo extraño en alguien? Isabel negó con la cabeza ligeramente. Todos parecen normales. Nerviosos, tal vez, pero eso es de esperar después de todo. A las 8, su apartamento estaba lleno del suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. 12 invitados en total,
sus amigos más cercanos y familiares que habían presenciado de primera mano el desastre de la boda. Isabel había insistido en cocinar ella misma, encontrando consuelo en los rituales familiares de cortar y revolver. El rico aroma de la receta de paella de su abuela llenaba el aire, un toque de normalidad en una situación cada vez más anormal. «Déjame ayudarte a servir», ofreció Lucía, vecina de la infancia de Miguel y amiga de Isabel de la universidad. Siguió a Isabel a la cocina, recogiendo los platos mientras Isabel sacaba la paella del horno. «¿Cómo estás realmente?», preguntó Lucía en voz baja una vez que estuvieron solas. Todo lo de Carlos debe haber sido un shock. Isabel se concentró en emplatar la comida, ganando tiempo para formular una respuesta. Lucía había expresado abiertamente su desagrado por Carlos durante años, incluso antes de que Isabel entrara en escena. Tenía habilidades como programadora que podrían facilitar potencialmente el tipo de sabotaje digital que había arruinado a Carlos. Pero también había sido una de las personas más comprensivas en la boda, apresurándose a consolar a Isabel. «Fue inesperado», dijo finalmente Isabel, midiendo sus palabras con cuidado. «El momento, especialmente». Lucía emitió un pequeño sonido de acuerdo. «El karma funciona de maneras misteriosas, ¿no?». Había algo en su tono que hizo que Isabel levantara la mirada bruscamente. Pero el rostro de Lucía solo mostraba preocupación amistosa mientras recogía 2 platos. «Por cierto, esto huele increíble». Durante toda la cena, Isabel y Miguel intercambiaron miradas, comunicándose en silencio sus observaciones. Diego, el compañero de cuarto de Miguel en la universidad, estaba inusualmente callado, su habitual personalidad bulliciosa se había atenuado. Ana, una colega de Isabel que tenía habilidades en análisis financiero, le hizo preguntas directas sobre la situación de Carlos que sugerían un conocimiento más profundo del que habían informado los periódicos. Incluso el hermano de Miguel, Javier, a quien nunca le había gustado Carlos, parecía nervioso, revisando constantemente su teléfono debajo de la mesa. Mientras Isabel recogía los platos de postre, su propio teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido: «Todos están tan cómodos en tu casa. Sonriendo, comiendo, fingiendo que les importas. Tal como fingieron en tu boda. ¿Quién crees que esconde el cuchillo para tu espalda?». Casi dejó caer la pila de platos, lo que provocó miradas preocupadas de varios invitados. Miguel estuvo a su lado en un instante, tomó los platos y la llevó de regreso a la cocina con una excusa informal sobre necesitar ayuda con el café. «¿Qué pasó?», preguntó una vez que estuvieron solos, con voz baja y urgente. Ella le mostró el mensaje de texto, con las manos temblorosas. «Nos están mirando ahora mismo», susurró Miguel instintivamente. Isabel miró hacia las ventanas. Las cortinas estaban corridas, pero la sensación de ser observada se extendió por la piel de Isabel como el hielo. «¿Qué hacemos?», preguntó. Antes de que Miguel pudiera responder, el apartamento se sumió en la oscuridad. Varios invitados jadearon o maldijeron sorprendidos. El apagón repentino los dejó en completa oscuridad. La ciudad nocturna no proporcionaba luz ambiental a través de las ventanas cubiertas. «Todos mantenga la calma», gritó Miguel, con voz firme a pesar de las circunstancias. «Probablemente sea solo un fusible. Voy a comprobarlo. Tengo una linterna en mi teléfono», dijo alguien. Sonaba como Roberto. Pequeños puntos de luz aparecieron cuando los invitados activaron las linternas de sus teléfonos. Isabel buscó a tienta su propio teléfono justo cuando volvió a vibrar en su mano. «Ahora ves lo fácil que puedo controlar tu mundo. Una por una, apagaré las luces de tu vida, tal como lo hice con Carlos. Esto es solo el comienzo». «Miguel», llamó, con voz más aguda de lo que pretendía. «¿Puedes venir aquí un segundo?». Él apareció a su lado, guiado por la luz del teléfono de Diego. Ella le mostró el nuevo mensaje, observando cómo su rostro se endurecía bajo el duro resplandor blanco. «Voy a llamar a la policía», dijo. «No hay señal», informó Diego, levantando su teléfono. «Eso es raro. Tenía las barras llenas hace un minuto». Uno por uno, los invitados confirmaron lo mismo: no había señal celular, ni wifi. Estaban completamente cortados. «Esto no es una coincidencia», susurró Isabel a Miguel, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera oírla. «Alguien está haciendo esto deliberadamente». Un golpe en la puerta principal congeló a todos en su lugar. En el tenso silencio que siguió, se escuchó de nuevo, 3 golpes fuertes que parecieron resonar en el apartamento a oscuras. «¿Esperábamos a alguien más?», preguntó Ana, su voz generalmente segura temblando ligeramente. Miguel negó con la cabeza, luego se dio cuenta de que nadie podía ver el gesto en la oscuridad. «No. Todos están aquí». Se dirigió hacia la puerta. Isabel lo siguió de cerca,
no dispuesta a dejar que enfrentara lo que sea que los esperaba solo. El resto de los invitados se quedaron atrás, las luces de los teléfonos creaban una extraña constelación de iluminación en la sala de estar. Miguel alcanzó el picaporte, pero dudó. ¿Quién es?, llamó. No hubo respuesta. Solo otro golpe, más insistente esta vez. El corazón de Isabel latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. La noche se había transformado de una cena amistosa en algo sacado de una pesadilla, y detrás de esa puerta podría estar el arquitecto de su miedo. No la abras, instó Elena detrás de ellos. Esto no está bien. Pero la mano de Miguel ya estaba girando el picaporte, con la mandíbula apretada con determinación. Isabel contuvo la respiración cuando la puerta se abrió. De pie en el pasillo tenuemente iluminado estaba Daniela, la hermana de Carlos. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos por el miedo. Gracias a Dios que estás en casa, jadeó, empujándolos hacia el apartamento. He estado tratando de llamarte durante horas. ¿Qué ha pasado?, preguntó Miguel, cerrando la puerta con llave. Daniela miró a los invitados reunidos, sus rostros extraños y ensombrecidos por las luces del teléfono. Carlos no está en el hospital. Se dio de alta contra el consejo médico esta tarde. Tragó saliva. Y se llevó la pistola de mi padre. La habitación estalló en murmullos de pánico. Isabel sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Carlos, mentalmente inestable y armado, estaba en algún lugar de la ciudad, posiblemente dirigiéndose hacia ellos. Tenemos que irnos, dijo Miguel con decisión. Todos nosotros. Ahora. Los ascensores no funcionarán sin energía, señaló Javier. Y estamos en 14 pisos. Luego tomaremos las escaleras, respondió Miguel, moviéndose ya para recoger sus llaves y su billetera. Mientras los invitados recogían apresuradamente sus pertenencias, Isabel apartó a Daniela. ¿Recibieron más mensajes? ¿De quien sea que nos estaba amenazando? Daniela asintió, sus ojos recorriendo nerviosamente la habitación. Esta mañana. Decía, esta noche todos pagarán por sus pecados. Agarró el brazo de Isabel. Creo que quien le hizo esto a Carlos lo empujó al límite a propósito. Querían que estuviera lo suficientemente desesperado como para hacer algo terrible. Las implicaciones golpearon a Isabel como un golpe físico. Su misterioso vengador no solo estaba tratando de asustarlos, sino que estaban preparando una confrontación potencialmente mortal. Usando a Carlos como un arma dirigida directamente a él, Isabel se dio cuenta de que no era un arma. ¿Están todos listos?, gritó Miguel, de pie junto a la puerta con una linterna que había encontrado en un cajón de la cocina. Bajaremos juntos, nos quedaremos en grupo. Mientras entraban en fila al pasillo, el teléfono de Isabel vibró una última vez. El mensaje le heló la sangre, demasiado tarde. Él ya está aquí. Y yo también. Que empiece el juego. La puerta de la escalera al final del pasillo se abrió con un fuerte crujido. Una figura entró en el pasillo, recortada contra el resplandor rojo del cartel de salida de emergencia. ¿Carlos?, gritó Miguel, su voz resonando en el estrecho espacio. La figura dio otro paso hacia adelante, todavía indefinida en la oscuridad. Detrás de Isabel, alguien susurró una oración. El aire parecía vibrar de tensión mientras todos se quedaban paralizados, atrapados entre la relativa seguridad del apartamento y la incierta amenaza que se cerraba ante ellos. Y entonces, desde algún lugar detrás del grupo reunido, llegó el inconfundible sonido de una puerta que se cerraba silenciosamente. Alguien había estado en el apartamento todo el tiempo, observándolos, esperando ese momento exacto. Estaban atrapados entre dos amenazas desconocidas, sin ningún lugar a donde correr ni forma de pedir ayuda. Isabel tomó la mano de Miguel, encontrando consuelo en su sólida presencia mientras la figura de la escalera daba otro paso hacia ellos, finalmente acercándose lo suficiente para que las luces de sus teléfonos iluminaran su rostro. Carlos estaba de pie frente a ellos, con los ojos hundidos y desaliñado, su expresión era una mezcla de dolor y rabia. Pero lo que captó la atención de todos, lo que provocó la inhalación colectiva, fue el arma que colgaba flojamente a su costado. Solo quiero hablar, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Necesito saber quién de ustedes destruyó mi vida. Baja el arma, Carlos. Miguel dio un paso adelante, colocándose entre Carlos y el grupo. Lo que sea que creas que pasó, esta no es la manera de manejarlo. No lo entiendes, dijo Carlos, con la voz quebrada. Todo se ha ido. Mi carrera, mi reputación. No me queda nada. Un sonido detrás de mí hizo que todos se volvieran. Lucía estaba allí, con el teléfono en la mano, la pantalla iluminando su rostro con un brillo extraño. ¿Fuiste tú?, susurró Isabel,
y de repente las piezas encajaron en su lugar. Las habilidades tecnológicas de Lucía, su antipatía de larga data hacia Carlos, su extraño comentario sobre el karma en la cena. La expresión de Lucía permaneció tranquila, casi serena. Vi lo que te hizo en la boda. La humillación en tus ojos. Alguien tenía que hacerle pagar. ¿Destruyendo su vida? Preguntó Miguel incrédulo. ¿Empujándolo a hacer esto? Hizo un gesto hacia Carlos, que estaba temblando, con el arma colgando flácidamente a su costado mientras miraba a Lucía en estado de shock. Se merecía algo peor, dijo Lucía simplemente. ¿Sabes a cuántas personas ha hecho daño a lo largo de los años? ¿Cuántas vidas ha arruinado con su crueldad y sus planes? Acabo de exponer lo que ya estaba ahí. Sus ojos se dirigieron a Daniela. Pregúntale a su hermana sobre las cuentas en el extranjero. Sobre los inversores a los que engañó deliberadamente. No planté pruebas, solo me aseguré de que las pruebas reales no pudieran seguir enterradas. Carlos se abalanzó hacia adelante de repente, la rabia reemplazó a la sorpresa. No tenías ningún derecho. Varias personas gritaron cuando levantó el arma, pero en lugar de apuntarla a Lucía, la giró hacia sí mismo, presionándola contra su sien. Carlos, no. Daniela se abalanzó hacia adelante, pero se congeló cuando él dio un paso atrás. ¿Es esto lo que querías? Le gritó a Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Verme destrozado? Felicidades. Ganaste. Isabel se encontró moviéndose antes de poder pensar, pasando junto a Miguel hacia Carlos. Esta no es la respuesta, dijo en voz baja. Baja el arma, por favor. Sus miradas se cruzaron, la mujer a la que había humillado en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida y el hombre que ahora se enfrentaba a su hora más oscura. En ese momento, algo pasó entre ellos, un reconocimiento del dolor, de la humanidad. ¿Por qué te importa? Susurró. ¿Después de lo que te hice? Porque esto no es justicia, dijo Isabel. Ni para mí, ni para nadie. Lentamente, Carlos bajó el arma. Mientras lo hacía, las luces del pasillo volvieron a encenderse y el brillo repentino hizo que todos parpadearan. Y en ese momento de distracción, nadie se dio cuenta de que Roberto, el marido tranquilo y modesto de Elena, dio un paso adelante y tomó el arma de la mano de Carlos, que no opuso resistencia. Creo que ya es suficiente drama por una vez. Es la noche, dijo, con una voz diferente, más autoritaria de lo que nadie le había oído jamás. Sacó el cargador de la pistola con la facilidad que le daba la práctica, comprobando la recámara antes de asegurarla. Espera, dijo Lucía, mirando a Roberto con una comprensión cada vez mayor. ¿Fuiste tú el que envió esos mensajes? Pero pegué. Roberto sonrió levemente. ¿Pensabas que eras el único que tenía una cuenta pendiente? Expusiste sus delitos financieros. Me estaba asegurando de que sintiera el miedo que sentían sus víctimas. Se volvió hacia el grupo atónito. Solía trabajar para Carlos. Me despidió a mí y a otros 3 para encubrir sus errores, arruinó nuestras carreras. He estado esperando mucho tiempo esta noche. En el silencio que siguió, sonó un teléfono, el teléfono fijo del apartamento de Isabel y Miguel, que de alguna manera seguía funcionando a pesar de todo. El sonido atravesó la tensión como un cuchillo. Miguel contestó, escuchó un momento y luego miró al grupo confundido. Es el portero. Dice que la policía está aquí. Alguien los llamó hace 20 minutos. Todas las miradas se dirigieron a Daniela, que levantó las manos. No fui yo. Fui yo, dijo una voz desde la parte de atrás del grupo. Ana dio un paso adelante, teléfono en mano. Envié todas las pruebas que reuní las autoridades esta mañana, incluyendo las amenazas que ambos enviaron. Miró fijamente a Lucía y Roberto. El karma funciona de maneras misteriosas, ¿no? La policía llegó minutos después, llenando el pasillo con uniformes y preguntas. El grupo fue separado para las entrevistas. La historia de cada persona agregó otra pieza al complejo rompecabezas de venganza y justicia que se había desarrollado. Isabel se encontró sentada en un banco en el vestíbulo del edificio, envuelta en una manta que alguien le había dado, observando la conmoción con una extraña sensación de desapego. Miguel se sentó a su lado, su cálida presencia la anclaba a la realidad. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, tomando su mano. Consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Estaba bien? Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, desde la humillación en su boda hasta el miedo de ser el objetivo, y finalmente a las impactantes revelaciones de esta noche. Creo que lo estaré, respondió finalmente. Pero podría llevar algún tiempo. Carlos había sido llevado de regreso al hospital bajo escolta policial. Lucía y Roberto estaban detenidos, afrontando posibles cargos por acoso, y en el caso de Lucía,
posibles delitos cibernéticos. Al resto de los invitados se les había permitido marcharse tras prestar declaración, y la cena era ahora un lejano recuerdo ensombrecido por su dramático final. No puedo creer la cantidad de gente involucrada, dijo Miguel, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todos actuando de forma independiente, todos buscando algún tipo de justicia por diferentes motivos. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Nunca quise nada de esto. Ni siquiera para Carlos, a pesar de lo que hizo. Por eso te amo, dijo Miguel, besándole la coronilla. Tu capacidad de perdón es mayor que la de cualquier otra persona que conozca. Un policía se acercó a ellos, con un bloc de notas en la mano. Solo unas cuantas preguntas más, si no te importa. Tras responder lo que parecía la 100ª repetición de los acontecimientos de la noche, Isabel y Miguel finalmente recibieron autorización para regresar a su apartamento. Amanecía cuando volvieron a entrar, el espacio se sentía familiar, y de alguna manera, cambiado después de todo lo que había sucedido allí. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabel mientras estaban de pie en la sala de estar, observando la cena abandonada, copas de vino medio vacías y platos de postre sin comer que contaban la historia de una velada interrumpida. Ahora comenzamos de nuevo, dijo Miguel simplemente. No dejamos que lo que sucedió nos defina a nosotros ni a nuestro matrimonio. En las semanas siguientes, la vida volvió lentamente a una nueva normalidad. Carlos ingresó en un programa de rehabilitación después de ser dado de alta del hospital bajo fianza, a la espera de juicio por sus delitos financieros. Daniela visitó a Isabel para tomar un café, y se formó una amistad improbable entre ellas mientras ambas procesaban los eventos que habían conectado sus vidas. Ana, cuya observación silenciosa e integridad finalmente llevaron a todos ante la justicia, se convirtió en una amiga más cercana de la pareja. Su decisión de informar todo a las autoridades en lugar de participar en una venganza justiciera se había ganado el profundo respeto de Isabel. 6 meses después, Isabel se sintió atraída por la gente que había estado en el centro de la atención de la pareja después de esa fatídica cena. Isabel y Miguel organizaron otra reunión, esta vez para la inauguración de su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Mientras Isabel miraba a sus amigos y familiares disfrutando, sintió una sensación de paz que no había experimentado desde antes del día de su boda. 1 centavo por tus pensamientos, dijo Miguel, apareciendo a su lado con 2 copas de champán. Isabel sonrió y tomó una de las copas. En realidad, estaba pensando en el karma. ¿Y a qué conclusión has llegado? Que es real, pero no de la manera en que la gente piensa. No es una fuerza cósmica que castiga las malas acciones. Es la consecuencia natural de cómo nos tratamos unos a otros. Bebió un sorbo de champán. Carlos lastimó a la gente durante años, incluyéndome a mí. Eso creó ondas que finalmente volvieron a él. Miguel asintió pensativamente. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué ondas estamos creando? Isabel miró a sus seres queridos, al hogar que estaban construyendo juntos y la vida que habían recuperado de la sombra de la humillación del día de la boda. Ojalá que sean de bondad y perdón, dijo. Ese es el tipo de ondas que quiero que nos lleguen. Como si fuera una señal, sonó el timbre, un último invitado que llegaba elegantemente tarde. Isabel abrió la puerta y encontró a Daniela parada allí con una bolsa de regalo y una sonrisa vacilante. Detrás de ella estaba Carlos, luciendo más delgado y apagado de lo que recordaba, pero con ojos claros que la miraban directamente. Quería decirte algo, explicó Daniela. Si te parece bien. Isabel dudó solo un momento antes de hacerse a un lado. Entra, dijo. Todos merecen una segunda oportunidad.